Y nos vamos al material diésel clásico. El material talgo también circuló por esta fantástica estación. Uno de los primeros talgo que circularon en servicios comerciales y regulares por la red ferroviaria española. Fantástica imagen de septiembre de 1963. Pocos años después empezaron a funcionar los Talgo 3, que eran únicamente remolques traccionados por las locomotoras de la serie 352 y luego 353. Una formidable imagen de cómo era el depósito de Tarragona en la década de los 60. Un depósito que fue únicamente de vapor, ya que cuando el vapor fue clausurado no hubo depósito de tracción eléctrica, pero sí que se podía ver en las vías de la estación numeroso material eléctrico. Un depósito de vapor donde abundaban las locomotoras de tipo Garrat o garrafetas, como las llamaban los ferroviarios de la zona de Cataluña. Imagen del 15 de agosto de 1969. Ya le quedaba muy poco para que el clásico depósito de Tarragona fuera clausurado. El parque de mediana potencia también era muy interesante en la zona de Tarragona. Locomotora 040-2525 de Renfe, fotografiada en el año 1966. La extensión de las electrificaciones desde Barcelona hizo que toda la red en Cataluña y también en el noreste español ampliara mucho los kilómetros electrificados y por lo tanto condenaran a la desaparición a las locomotoras de vapor. Aún así el vapor se negó a desaparecer en aquella década de los 60 y todavía era muy numeroso en la estación y el depósito de Tarragona. Llamaba también la atención en esta zona la gran convivencia que hubo entre el material eléctrico y la tracción vapor. Aquí podemos ver a una formidable vaporosa, la 030-2373 de Renfe, en la década de los 60. Gran foto de Peter Bullen, uno de los grandes fotógrafos que visitó España e hizo fantásticas fotografías. Una vaporosa con sus años que detrás tenía a una francesa que llevaba poco tiempo funcionando. Fue una época de convivencia bastante interesante. Las locomotoras francesas de la serie 7600 y 8600, luego 276, más adelante se convertirían en las reinas absolutas del ferrocarril a su paso por Tarragona. Aunque el depósito tarraconense era rico en locomotoras de gran potencia, muchas veces no eran suficientes, sobre todo para los tráficos de mercancías. Aquí vemos una doble tracción con una locomotora en cabeza, la 040-2019 de Renfe, dando tracción y maniobrando con un tren de mercancías en el año 1964. Fantástica imagen. Una imagen que también se podía ver en otros sitios de España, donde muchas veces las locomotoras de alta potencia faltaban y eran habituales las dobles tracciones. También podemos ver, con detalle, a mano derecha y al fondo, cómo eran los vagones con el típico gris de Renfe de la década de los 60. Fantástica imagen, año 1964. Aunque a mediados de la década de los 60 se produjo un declive muy grande de este tipo de locomotoras 040, que por entonces la gran mayoría se utilizaban para servicios de maniobras, pero también se las podía ver dando tracción a trenes, sobre todo de mercancías. Impresionante imagen. Locomotora 462F0404. Una Garrat dando tracción a uno de los grandes expresos de la época en la década de los años 60. Esta era una de las estampas típicas que se podían ver en Tarragona. Había dos tipos de Garrat, unas especializadas por su tipo de rodaje para trenes de mercancías y otras para trenes de viajeros como el que vemos en la imagen. Una estación que con el tiempo se fue transformando. A finales de la década de los 60 hubo unas obras bastante importantes de remodelación en las vías. Aquí vemos cómo era la estación de Tarragona,
muy cerca del puerto y del mar el 25 de marzo de 1969. Con el tiempo no solamente cambiaron las playas de vías, también el edificio de la estación y en general todo el entorno de la estación y por supuesto un cambio bastante radical en el material motor y el material remolcado por lo general. La eliminación del vapor trajo una transformación en profundidad de los trenes que se veían por esta estación. Fueron unas obras que duraron unos cuantos años y aquí podemos ver una de las máquinas que se utilizaron para poner vía, balasto y demás accesorios en la construcción de plataforma, vía, catenaria, etc. Fantástica imagen del 23 de septiembre de 1970. También da gusto ver esta imagen donde podemos ver de fondo cómo eran los clásicos vagones de mercancías de finales de los 60 y principios de los 70. Un color gris clásico que perderían poco años después en favor del color rojo óxido y la numeración UIC que empezó a aplicar Renfe a todo el material remolcado. Fantástica imagen. También podemos ver a la izquierda la vía bibloque que se estaba instalando en aquella época. Como anécdota, una vía de hormigón bibloque o mixto, porque tenía como una varilla de metal en el medio, que con el tiempo se acabó reciclando y se puso en el ferrocarril Ávila-Salamanca a finales de la década de los 90. Misma fecha donde podemos ver cómo eran los andenes, que eran prácticamente nuevos ya en esa época, y también se puede ver la cercanía al mar que sigue teniendo esta estación y una fila bastante larga de cómo eran los vagones que utilizaba Renfe en aquella época. Una época de transición, ya que hubo un cambio bastante grande en los vagones de mercancías de Renfe. Se pasó de los viejos vagones unificados de 2 ejes y de bajo peso por eje a otros de más tonelaje, más grandes y con otro tipo de decoración. Otra imagen que tomó don Francisco Rivera Colomer el marzo de 1969, ya que este autor hizo bastantes fotografías en la zona de Tarragona de antes, durante y después de aquellas obras que hubo a finales de los 60 y principios de los años 70. Una época que fue de muchos cambios, no solamente porque desapareció el material vapor en esta época, también por la renovación de vía que tuvo el corredor mediterráneo en aquella época, la modernización de estaciones, un edificio de viajeros que fue cambiando y fue mutando. Aquí tenemos una imagen de la década de los 90 de cómo era la estación de Tarragona. Imagen del año 1996, donde podemos ver cómo era también la cartelería y la rotulación que tenía Renfe en aquella época. Y ahora vamos a ver en las siguientes imágenes cómo eran los trenes de después del vapor, donde circulaban importantes trenes de largo recorrido, pero también de tipo regional y también trenes de mercancías. Un lugar que siempre ha sido de bastante tráfico. Aunque quizás el corredor mediterráneo siempre ha sido un poco infravalorado por Renfe a lo largo del tiempo. Es interesante porque Renfe desde los años 90 ideó el corredor mediterráneo como red convencional, pero adaptada a 220 km por hora para viajeros. Pero finalmente, después de muchos años, todavía la gran mayoría de los tramos no están ni para 200 km hora. Una de las locomotoras a las que se veía muy a menudo en Tarragona ya en la década de los 80 y 90, la serie 250 Chopper. Locomotora 250-603 de Renfe. Las Chopper, la subserie 600, fueron las que recibieron esta decoración color estrella, una de las más bonitas que ha tenido Renfe, dando tracción precisamente a un denominado así tren estrella.
donde podíamos ver también un furgón de color rojo de aquellos que fueron efímeros y duraron poco. La serie 432, que fue una de las más confortables que ha tenido Renfe, solían verse muy a menudo en la década de los 70 y 80. No solamente era elegante su exterior, su color rojo y plata, también ha sido, por dentro, uno de los trenes más confortables que ha tenido Renfe. Normalmente se llamaban a estos servicios, hechos por estos trenes, se les llamaba electrotrenes. Era una especie de TER eléctrico. Tren 432-010 de Renfe, realizando el servicio electrotren entre Valencia y Barcelona, pasando por Tarragona el 1 de agosto de 1978. Y no podían faltar una de las locomotoras más vistas en la década de los 60, 70 y también en décadas siguientes. Locomotora 276-037 de Renfe, con su original y bello color turquesa, al lado de una japonesa en color estrella, imagen del verano de 1990, una época, sobre todo en los años 80 y 90, donde las francesas Alstom se dedicaban sobre todo al tráfico de trenes de mercancías por el corredor mediterráneo y también por otras líneas, ya que las francesas de aquella época tenían un gran radio de acción.